son dos aspectos. En ambos casos no tiene costo para el Ministerio de Desarrollo Social. En un caso se busca, bueno, concretar posibilidades laborales a través de lo que denominamos cupos MIDES, en donde a partir del convenio el 30% de las vacantes que se vayan generando en el CASMU, bueno, la idea es que sean llenadas por participantes del programa del Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, un aspecto que puntualmente tiene que ver con personas en situación de calle, que es que bueno, se van a dar 12 consultas gratuitas también para personas que justamente requieran atención en salud mental. Son 12 consultas por semana, en donde se van a dar en los propios centros, tanto en los nocturnos, 24 horas y demás, en donde en la coordinación de equipos técnicos del MIDES con representantes del CASMU van a implementar esta modalidad a raíz del convenio que firmamos, que creemos que es muy bueno porque atiende las causas que muchas veces lleva a las personas a estar en situación de calle. Han hecho otros convenios con grandes superficies, con supermercados y demás, también para favorecer el empleo. ¿Ya tienen algún primer resultado, primer balance de cómo funciona? Sí, es muy bueno porque hay una cantidad importante de postulaciones y ya estamos viendo lo que es efectivamente la oportunidad de llevar adelante el trabajo. No solamente nosotros queremos proponer para que ingresen a ese tipo de oportunidad laboral, sino el seguimiento posterior, porque nos ha pasado en algunos casos que por diferentes motivos la persona deja de trabajar y eso puede obedecer a diferentes características sociales. Entonces ahí es donde el equipo técnico vuelve a levantar la guardia a los efectos de subsanar y que puedan seguir. Y nos han pasado casos que nos despiertan una gran expectativa, porque una vez que uno encuentra la raíz del motivo de que la persona dio un paso al costado y se logra subsanar y después enterarnos que la persona a partir de esa solución continúa en ese trabajo, para nosotros a nivel de expectativas es muy importante, porque quiere decir de que en una cantidad de situaciones, cuando se presentan las oportunidades, cuando se brindan las herramientas, se sale adelante. Entonces, esta modalidad del cupo MIDES la vemos con mucha expectativa y ahora estamos terminando un informe que determina cuántas personas fueron postuladas en las distintas empresas y cuántas personas efectivamente hoy o al momento están trabajando en estas instituciones. De los cuidados, hijos, hermanos, incluso padres, ¿pesa para que discontinúen su trabajo? En algunos casos sí, y hay una coordinación interna. De hecho, hay programas nuestros, como el programa Accesos, que es para 3.000 participantes en una etapa de trabajo protegido en un principio y después se busca una salida laboral definitiva, que ahí nosotros estamos, que desde cuidados se dé justamente la respuesta para aquellas situaciones donde justamente puede ser un problema los efectos de la cotidianidad y de lo que es el día a día. Por eso es muy importante la integración. Nosotros siempre decimos, es un solo ministerio. Y en este ministerio que está el sistema de cuidados y demás, por eso cuando eso es un inconveniente, tratamos justamente de llenar ese espacio con una solución y que eso no sea un inconveniente para la persona de poder generar la oportunidad laboral. Ministro, ¿por qué estos convenios con mutualistas para atención en salud mental, ACE no puede brindar este servicio? Bueno, todos sabemos a veces la insuficiencia y los problemas que hay en torno a los recursos humanos. Y entonces siempre dijimos que el bienestar social se construye entre todos. Con ACE tenemos una coordinación permanente y en realidad trabajamos en acciones conjuntas todo el tiempo. Pero eso no quita que si podemos reforzar la atención buscando apoyos de diferentes centros privados, ¿por qué despreciarlos? Y eso en lo que redunda es en una mayor cantidad de oportunidades, más cuando no hay costo en este caso. Nosotros estamos insistiendo mucho en trabajar las causas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con situación de calle, y a veces no se puede generalizar, pero sí determinamos que el tema adicciones, que el tema salud mental o personas que recuperan la libertad pueden ser motivos para que terminen personas en esa justamente situación. Siempre hacemos el mismo razonamiento. Si para una persona que tiene sus afectos, que tiene cierta situación de confort, es difícil superar tanto problemas de salud mental como adicciones, imaginémonos lo difícil que es para una persona que está a la intemperie, sin afecto o personas que estén haciendo el acompañamiento, el sostén, en una situación sumamente compleja desde el punto de vista de la adversidad en cuanto a no tener dónde resguardarse y demás.
eso requiere el mayor esfuerzo. Y el mayor esfuerzo es por parte de instituciones públicas, por supuesto, pero también recurrir a todos aquellos que puedan dar una mano para profundizar la atención. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a amputar absolutamente ninguna herramienta que nos permita dar lo mejor que podamos por las personas que más lo necesiten. Lema, de cambio de tema, ¿se está monitoreando la situación que plantearon algunos usuarios de la tarjeta Miles para acceder a las garrafas subsidiadas porque hubo problemas, se coincidió con un paro además de Río Gas, es decir, varios factores que incidieron? ¿Qué está pasando? Por supuesto, estamos en un seguimiento permanente. De hecho, hoy de mañana hablé también con el presidente de ANCAP y con representantes de otras instituciones. Se viene regularizando, obviamente, pero aparte es una medida de un impacto muy positivo. Fíjense los datos que les voy a decir que describen la importancia de haber aumentado el descuento. El descuento en lo que tiene que ver con recargas de garrafas de 13 kilos para personas vinculadas al Ministerio, asignaciones familiares, plan de equidad, tarjeta Uruguay Social y asistencia a la vejez, lleva unos años y era del 15%. Junio del año pasado fue el 15% de descuento en las recargas. En junio del año pasado fueron 5.000 las garrafas que se vendieron en la modalidad del descuento del 15%. Sin embargo, en lo que va de junio, que se aumentó el descuento un 50%, ya se superaron las 20.000 garrafas ahora. Estoy comparando un mes entero del año pasado, que es todo junio, con días de junio de este año, y ya se multiplicó por 4 la cantidad de garrafas que se recargaron. Por lo tanto, es una medida sumamente positiva para la población. Pero están cumpliendo todos los prestadores porque algunos se habían negado a otorgar la garrafa con ese beneficio, argumentando problemas de abastecimiento y otros. Bueno, todos conocemos el contexto que se fue dando. Nuestra responsabilidad es dar respuesta. En este caso, como es un tema operativo que excede un poco la competencia del Ministerio de Desarrollo Social, pero no la responsabilidad de velar para que llegue a la mayor cantidad de beneficiarios posible. Estamos en un ida y vuelta permanente en donde tuvimos reunión el viernes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, hoy de mañana obviamente estamos en contacto también desde primera hora y todo indica, según lo que nos comentaba el presidente de ANCAP, que podemos ser bastante o moderadamente optimistas en la solución. Pero reitero, el impacto muestra la importancia de haber tomado la medida del aumento del 50% y de congelar el precio del supergas hasta fines de septiembre. Y desde el punto de vista operativo, ¿dónde estuvo la dificultad en definitiva? Ahí a nosotros un poco nos excede, por lo que le decía recién, no es una competencia directa del Ministerio, pero hay mucha cadena, una cadena bastante amplia, que en la cadena, en torno a lo que es el contexto y también a la implementación de una medida que si bien ya existía, tiene un impacto mayor porque el descuento es mayor, trajo una serie de inconvenientes en esa cadena. Nosotros lo que hicimos fue comunicarnos con las autoridades correspondientes, avisándonos que había beneficiarios que no estaban alcanzando este beneficio cuando deberían estar alcanzándolo, por supuesto. Y la verdad debo decir, las autoridades de estas instituciones inmediatamente empezaron a trabajar en dar la respuesta. Ya hay innovaciones que van a ayudar a aceitar justamente la cadena. La idea esta semana es hacer un monitoreo permanente, se sacarán conclusiones y obviamente la idea es ir mejorando todo lo que se vaya presentando. Ministro, ¿se piensa sustituir el trabajo de Uruguay Adelante por el INDA, reforzar el INDA? Son dos cosas distintas. El trabajo que se hace a través de Uruguay Adelante, que es apoyo de ollas y merenderos, que se definió a raíz de una situación de emergencia, que es la que todos conocemos, y se utilizó esa modalidad justamente para llevar adelante ese tipo de apoyos. Ahora, eso no quita que desde hace años tenemos alguna serie de inconvenientes o de indicadores que estamos tratando de mejorar, que tienen que ver con la respuesta en lo que tiene que ver con el sistema alimentario en general. Cuando nosotros hablamos del INDA, y hay una propuesta del director del INDA, Ignacio Elgue, que nos parece una propuesta muy interesante y la proyectamos en rendición de cuentas, es para fortalecer con carácter estructural los carriles con los que llega la alimentación en diferentes zonas del país que pueden llegar a ser complejas. Pero una es una medida coyuntural, que es ese apoyo a ollas y merenderos. Lo del INDA es algo mucho más genérico que trasciende, porque las ollas no son un fin en sí mismo. Eso lo hemos dicho en forma permanente. Lo importante acá son los centros o los carriles de llegada de alimentos a la población, sobre todo a la población que más necesita. Y sobre eso obviamente que estamos trabajando porque el Ministerio de Desarrollo Social, dentro de las competencias, tiene el Instituto Nacional de Alimentación. Y por eso estamos haciendo propuestas en rendición de cuentas. O sea, se mantiene el trabajo de Uruguay Adelante.
se va a ver, ahora hay un convenio que rige hasta septiembre, como hemos dicho, en las medidas coyunturales que no son estructurales. Esto quiere decir que en un principio son pasajeras y se hace el balance de la situación llegado el momento de la toma de decisiones. Como hemos dicho en todos los convenios que se han firmado por adelante, se va a hacer la valoración en el tiempo correspondiente, que no es ahora, porque si nosotros tomamos una decisión ahora, nos estamos perdiendo una cantidad de información en lo que es la línea temporal que no sería inteligente tomarla ahora. Lo que consideramos de mayor eficiencia es, llegado el momento, hacer un balance de todos los elementos que están sobre la mesa y de tomar una determinación, que no quita lo que estamos trabajando en torno al Instituto Nacional de Alimentación para fortalecer el sistema alimentario. Otra cosa tiene que ver con las encuestas del INE que anunciábamos hace pocos días, que Uruguay va a pasar a tener datos oficiales bajo el mecanismo de interrogación que plantea la FAO, bajo la metódica del INE, que nos va a permitir tener un panorama de la situación alimentaria de nuestro país con mucho mayor profundidad, que es necesario tenerlo también para esa toma de decisiones. ¿Qué balance se hace de lo que fue la respuesta de las personas en situación de calle en estos días que se aplicó el operativo de frío polar? En promedio unas 3.800 personas están yendo por día. Sí, ayer fueron 3.850 que fueron resguardadas, 145 contactos en la vía de WhatsApp y en el 0800, quedaron cupos disponibles y hubo un fortalecimiento muy importante de los equipos, tanto del MIDES, que puso más personas en territorio para una mayor captación, desde el Ministerio de Defensa, que puso unidades militares para que funcionen como centros de resguardo y poder incrementar los cupos, desde el Ministerio del Interior, que colaboró con los traslados de personas a estos centros. Por tanto, se da una respuesta a nivel de distintas instituciones en conjunto que hacemos el balance en cada mañana. Ministro, ¿este acuerdo por seguridad alimentaria con el INE tiene que ver también salud pública? ¿Está comprendido dentro del acuerdo? Sí, por supuesto, porque también debemos valorar cómo repercute en la salud de la población, pero insisto, es una muy buena herramienta para tener una medición objetiva y de mucho mayor profundidad de cuál es el estado o la situación alimentaria de nuestro país. Continuamente, justamente del sindicalismo, de FENAPE, del PCNT, desde el Frente Amplio mismo se habla de hambre en Uruguay. ¿Qué responde a eso? Pero lo dicen en los medios, ¿no? ¿Qué responde desde la Nosotros no estamos para generar polémica, nosotros estamos para trabajar intensamente y sobre todo en evidencia, que hay problemas vinculados a alimentación en nuestro país desde hace años y surgen los datos. Cuando uno analiza la encuesta que tiene que ver con el foco en los niños de 0 a 4 años, la ENDIS, que se hizo en el año 2018, de lo que fue la medición, que fue lo que tiene que ver de niños de 0 a 4 años, se daba un porcentaje de inseguridad alimentaria moderada a grave de aproximadamente un 36,7%. Y evidentemente, si nosotros hacemos un balance de diferentes estudios que se han dado con el correr de los años, lo que tenemos que hacer como autoridades es dar respuesta. Esas respuestas hay que darlas con características estructurales y basadas en la evidencia. Por eso nosotros queremos generar evidencia en el convenio con INE, con el Ministerio de Salud Pública, que mejore la metodología y el contenido de las preguntas que se realizan, pero por el otro lado, pidiendo recursos para el INDA en un plan de alimentación que reforzaría el que tenemos para justamente dar respuesta basada en la evidencia de lo que va a ser los datos de la encuesta continua de hogares a través de esta modalidad que firmamos el otro día. ¿Cómo está alimentada hoy la población? ¿Está mal medido hoy en Uruguay? No, se puede mejorar. En algunos casos hay limitaciones metodológicas, porque no se llevan adelante por el INE propiamente dicho. En otros casos está demasiado segmentado, porque por ejemplo se mide la alimentación en niños, que hay que seguir haciéndolo, pero eso no nos da el reflejo ni los datos de qué pasa con el resto de la población, que no tiene de 0 a 4 años. Entonces, nosotros sumamos el contenido de recomendaciones de la FAO en la metodología del INE, no le ponemos un límite en la franja etaria y esto nos va a permitir tener una perspectiva y el conocimiento de una situación en profundidad que refleje en forma representativa la situación general del país. ¿Hay hambre en Uruguay? Eso es lo que vamos a medir en el INE, lo que creo que este tema lo tenemos que tratar con muchísima responsabilidad, y lo más importante es que si uno se constata una situación compleja como esa, buscar la respuesta de las autoridades. Nosotros siempre decimos, estamos a disposición,
cuando se trascienden algunos casos, lo que más queremos, más allá que después, si uno opta por hacerlo conocer, está en todo su derecho y sobre eso no vamos a opinar. Ahora, lo importante es que las autoridades también lo conozcan para poder actuar, que es lo más importante, porque si se constata una situación compleja desde el punto de vista de la alimentación, lo que tenemos que hacer ahí es dar la respuesta. Para dar la respuesta tenemos que estar en conocimiento de las mismas.